Vivimos tiempos de incertidumbre, de soledad, de miedo a todo. Buscamos las herramientas para combatirlo. ¿Miedo a la muerte? Sí. ¿Miedo a empeorar? Sí. No sé qué sería de mí si no fuera por el apoyo psicológico que he recibido. La pandemia nos ha enseñado que somos más frágiles de lo que creíamos. Me entra una depresión y lo único que quería era morirme. Nada más. Con la ayuda de especialistas, de todo sale uno, fue mi tabla de salvación. Jóvenes, adultos o más mayores, el miedo no entiende de edades y menos en una situación donde todo es inesperado y difícil de comprender. Angustia, desesperación, frustración, eran mis padres. Me he sentido culpable durante mucho tiempo. Estoy aprendiendo a vivir con ese dolor. Una pesadilla a la que quieres despertar, pero no se puede despertar. Yo cuando decía a todo el mundo, digo, es que soy culpable, es que les he abandonado, es que hacía falta que alguien de fuera le diría, no, es que esto era así y no podía ser de otra manera. Ni eres único, ni tienes culpa. Justo ahora con 19 años, que se supone que es cuando tendré que conocer muchísima gente, empezar la universidad, las expectativas que yo tenía eran altísimas y se vieron truncadas completamente. De las 263.000 personas que viven solas en Euskadi, un 43% son mayores de 65 años. Los hijos muchas veces no quieren venir por miedo a que yo me coja un contagio. Yo venía a casa, abría la puerta, José, ya estoy aquí. Pero ahora salgo, entro y no hay nadie. La distancia física se daba por hecho, pero el lema ha sido distancia social. Entre las personas más mayores hay muchas personas que se han quedado muy aisladas innecesariamente. Conocer nuestros miedos ayuda a vencerlos. Te lo contamos aquí y ahora. ¿Se puede vivir con miedo? Sí. No debemos vivir con miedo. La pandemia ha impactado en nuestras vidas sin previo aviso, disparando miedos con los que no contábamos, pero que seguro que a estas alturas identifican. Miedo a enfermar, a que les pase algo a los seres queridos, a la soledad, a un futuro incierto. La incertidumbre se ha hecho fuerte, pero hemos indagado en las historias más crudas para demostrarles que, pese a todo, se puede vivir sin miedo. Tengo miedos. De hecho, se ha reflejado en mi día a día. He tenido pánicos nocturnos. Llega un momento que la incertidumbre pues es como un espectro, como una sombra negra que tienes ahí y te bloquea, te tira para abajo. Tengo bastante miedo de cómo va a ser mi futuro. Mi vida en los últimos meses lo ha definido la incertidumbre. No sé qué va a pasar con mi vida, no sé cómo va a evolucionar la pandemia. Sentía ansiedad y yo creo que eso lo llevo arrastrando. Ahora mismo también me cuesta bastante dormir y estar tranquilo. Mi mujer y yo nos contagiamos en un viaje al Inserso del 7 de marzo al 14 de marzo. Lo pensé muchísimas veces, sí. El que no la iba a ver más, o sea que... Pues después del verano, yo no sé cómo ni por qué, me entra una depresión que, vamos, grande, porque yo tuve mucho miedo de no poder salir de eso. Una mezcla de incertidumbre, de angustia, de desesperación, de frustración, de tristeza máxima, de ganas de salir corriendo de casa. Me daba exactamente igual que estuviera todo prohibido. Eran mis padres los que en soledad estaban ingresados con un pronóstico aterrador. A raíz de irse ellos, el miedo a la muerte no es tan miedo. Es una cosa que tenemos que pasar todos y pues igual te hace más duro. Yo creo que sí que se debería hablar más de la muerte. No nos debería dar tanta o miedo, o vergüenza, o angustia.
Las historias de nuestros protagonistas representan una amalgama de temores muy comunes en todas las edades. Con la ayuda de José Antonio Oleaga, presidente de la Asociación Vasca de Sociología y Ciencia Política, queremos saber cuál es el estado de ánimo de nuestra sociedad. A lo largo de todo este tiempo hemos ido viendo cómo cada vez se iba apoderando de la sociedad una sensación entre tristeza, impotencia, ignorancia, incertidumbre. La palabra a mí que mejor resume la sensación o el sentimiento social sería desánimo. Ha habido miedos variopintos. Yo diría también un poco por franjas sociales, pues si pensamos en las personas mayores, yo creo que han tenido miedo real a morir, cosa que en otras franjas en los jóvenes no se ha producido. La pandemia nos ha enseñado que somos más frágiles de lo que creíamos. Somos conscientes de que somos más vulnerables. La sensación de fragilidad o de inseguridad la vamos a tener durante un tiempo. La incertidumbre en este momento es el gran miedo que compartimos todos, por la situación económica del futuro, por la situación social y también por la situación del día a día. No sabemos qué vamos a poder hacer mañana. La diferencia entre un miedo que nos permita vivir, que es un miedo racional, que tenemos todo, y un irracional, es que el irracional nos limita y nos produce miedo a situaciones que potencialmente no tendrían que producirnos tanto miedo. Si no se trata, puede cronificarse, porque cualquier miedo de esas características lo que hace es me paraliza. Entonces, si yo no recibo ayuda, no soy capaz de salir por mí mismo. Es una de las características. Podemos tener síntomas de ansiedad. La ansiedad nos produce dificultades respiratorias, nerviosismo extremo, dificultades para dormir. Y en algunos casos, esta situación de ansiedad suele ir acompañada a veces de una sensación de tristeza. Luis Carlos tuvo COVID y le dejó múltiples secuelas: ansiedad, depresión, pérdidas de memoria e incapacidades físicas. Desde noviembre sufre una astenia persistente en las piernas que le impide moverse con normalidad. Su vida ha cambiado totalmente y está yendo a terapia para poder afrontarlo. Luis, ¿tú cómo te encuentras actualmente? Mal. Tú eras un hombre muy activo, deportista, sí, y de repente te detectan astenia en las piernas y estás prácticamente incapacitado para moverte sí, sin muletas. 200 metros es mi límite de que lo que puedo andar. No puedo calcular en qué momento me van a fallar las piernas. Claro, esto te ha supuesto un choque sí, emocional, psicológico muy duro. Te encuentras mal físicamente y el cerebro como si te lo hubieras metido en una batidora. No sabes si te encuentras mal anímicamente por cómo estás físicamente o si el estado anímico en el que estás es también un síntoma de esta enfermedad. Pasas de ser una persona proactiva a una persona totalmente pasiva. Es duro para ti que tengan que estar pendiente de ti. Sí. Sí, porque tengo 49 años y me tengo que dejar ayudar. Sé que suena un poco tremendista, pero es que no sé qué sería de mí si no fuera por el apoyo psicológico que he recibido. A la gente le sigue costando mucho pedir ayuda, ¿no? Hay personas con las que piensan que ir al psicólogo significa estoy loco, no soy capaz de manejar mi vida, ¿no? Son mitos que están ahí y que hace que a la gente le cueste, cuando ir al psicólogo no es más que una ayuda que te permite, ¿no?, salir de una situación difícil y que no tendría que ser ni mejor ni peor que ir al médico de cabecera que te dé un paracetamol o que tener que hacer un tratamiento cualquiera. ¿Nunca pensaste ir a terapia? No. Lo que no esperaba yo es que iba a necesitar apoyo psicológico para entender mi nueva situación. ¿Cómo te ayudan? Me ayudan hablando y lo hacen con un mimo y un respeto enormes. Lo que logran es hacerme entender cuál es mi situación actual, pero no con dureza. ¿Alguna vez antes tuviste tanto miedo a la incertidumbre? No, porque
Cuando llevas un ritmo de vida rápido, piensas que todo va rápido. Y no tienes tiempo para la incertidumbre. Es un dragón que tienes ahí y con el cual peleas. ¿Te has sentido alguna vez culpable de haberte contagiado? Me lo he preguntado. Y cuando te despojas del estrés y de incertidumbre y tal, llegué a la conclusión de que no. No me siento culpable. Aparte es que no merezco sentirme culpable. En esta situación es importante contar con herramientas como ADI, un servicio de ayuda psicológica para afrontar las consecuencias y el aislamiento de la pandemia. El programa atendió en 2020 a más de 500 personas en situación de vulnerabilidad. Veíamos que alrededor de un 20 y tantos % de personas que han llamado al programa eran personas que previamente a esta situación de pandemia ya tenían dificultades con los miedos y con la ansiedad, y algunas con la tristeza. ¿Qué es lo que ha hecho esta pandemia? Han aumentado los miedos y la ansiedad. Mientras que al principio eran muchos miedos vinculados a salir, a contagiarme, ahora estamos más en esta incertidumbre, en este miedo al futuro y en estrés postraumático, es decir, el impacto que todo esto nos ha pasado, ¿no? Cuando todos hemos vivido situaciones de mucha dificultad, hemos visto muertes, hemos tenido que estar confinados, hemos tenido que vivir más o menos cercanas personas enfermas, cuando eso va mejorando, empezamos a sentir el impacto y el efecto que todo eso nos ha causado. Y es que a veces determinadas emociones empiezan a pasarnos efecto y factura posteriormente. Es el caso de Francisco. Él y su mujer se contagiaron con el coronavirus. Ella estuvo muy grave, pero ambos superaron la enfermedad y pasaron un verano tranquilo. Después llegó septiembre y a Francisco se le vino el mundo encima. Sin previo aviso, cayó en una profunda depresión. Verla que se la llevaban, pues fue muy dura aquella noche, porque luego encima me quedé yo solito allí en casa. A la vuelta, poco a poco, más apático, más caído, sin ánimo para nada. Lo único que pensaba y que quería era morirme. Entonces, ¿cómo te voy a decir? Estaba en mi casa y lo único que quería estar era con los ojos cerrados y lo único que quería era morirme. Porque no me veía útil yo aquí. También tenía incertidumbre y cómo quedaría, cómo pasaría, qué habría, qué no habría, o sea, por cualquier cosa me emocionaba. Mi nieta nació el día 27 de diciembre y no quería verla porque decía que para lo que iba a durar yo. Hoy es todo lo contrario, aunque esté emocionado, hoy es todo lo contrario. Reacio a asumir su nueva situación, fue su mujer, Cristina, la que pidió ayuda psicológica para él. Ahora reconoce que la terapia le salvó la vida. Ir al psicólogo y todo esto me ha cambiado la vida y hoy se la recomiendo a todo el mundo. Yo creo que si tienes ayuda no tienes por qué convivir con esta enfermedad porque puedes salir. Creo que en esto sí que se debe insistir de que los que lo hemos padecido nos tienen que ayudar desde fuera porque uno mismo no, creo que no la pedirá. Fue mi tabla de salvación, sí. Y si volviese a caer otra vez en ello, que no lo creo, volvería a recurrir a lo mismo. Un 68% de la juventud vasca ve el futuro con temor. La pandemia ha sacudido sus expectativas y se les señala además como los culpables de que el virus corra demasiado rápido. El pesimismo entre los jóvenes se ha disparado durante la pandemia. 2 de cada 5 cree que la situación será peor dentro de 3 años. Precisamente, para el 85%, su principal preocupación es su futuro. Incluso les preocupa más morir por COVID que a los mayores de 65 años, aunque su mayor temor es contagiar o perder un ser querido por la enfermedad.
2020 fue el año de la incertidumbre, tal y como lo demuestran las consultas recibidas en el Servicio de Información y Orientación Zeukesan, el doble que el año anterior, con un total de 1.824 llamadas. Queremos conocer cuáles son hoy sus miedos, así que les hemos reunido junto a una orientadora. Pandemia garai hontan ze kezka izan dituzue, zerrek kezkatu dizue gehien edo ze egoera bizi izan dituzue? Nire aita eta ama ospitalera joan ziren, oso txartu pasatu eben. Nik beldurra neukan, haiek iraltziralako edo hemendik iraltziralako eta nik ez mengoan han. Ni askotan nagusiekin egoten naiz, eta orduan kezka nagusena da pandemian daukagun birusa hartzea edo haiek kutsatzea edo haiek gaixorik hartzea. Bai egia da, gero eta gero eta maizago gagozala bulegoan ikusten antzietate gertaerak. Umen bildurra dekogu. Eta ekiditzen saiatzen gara, euren bildurra. Orduan ez detzagu irakasten zelan horreri aurre egin. Ezakit guztiok egiten dugu, baina gitzienez ni ez dut beste pertsona batzuekin hitz egiten horretaz. Saiatzen naz ni konpontzen. Lagunaek lagundu altzaituzte batez ere lasaitzen edo, baina azkenean nagusiek badaukate esperientzia olako gauzetan, gauza horiek pasatu dituzte, eta orduan jakingo dute zelan konpondu hori. Lehengo gunean honetan pentsatzen, egon nintzen LH laugarren mailako eta LH seigarren mailako neska polit batzuekin. Seigarren mailakoak egin ostan opari berezi bat benetan. Eta esan ostan. Beitu, ni daroat urtebete maskaria baten atzean. Eta nire aurpegia aldaketa nabariak izaten ari ditu. Eta nire bildurra da, maskaria kentzen dodanean, gustatuko jake ikusiko da bena. Etorkizunean asko pentsatzen duzue? Igual gauzak gehiegi aldatzea eta asko faltan botatzea geunkana edo momentu honetan daukaguna. Orduan normalitatea lehen zena nik uste dut ez dela bueltatuko. Zerbait ikasi duzu edo zerbait positiboa ateratzen duzue egoera honetatik? Batez ere gure nagusiak estimatzen ikasi dugu. Jendeak empatia landu dagoela eta orain jende gehiagoren laguntza ikusten dela kalean. La juventud está viviendo con ansiedad la situación actual. El 72% de los estudiantes están preocupados por su salud mental y, según el CIS, son los jóvenes quienes están viviendo con más tristeza el contexto actual. Iker estaba preparando el acceso a la universidad cuando llegó el confinamiento. Sus expectativas de vida se vieron truncadas por el virus, que también afectó a su familia. Convivir con la incertidumbre sigue siendo una lucha diaria para él. La verdad que fue un momento bastante difícil porque me pilló todo bastante de golpe. Yo decidí encerrarme completamente en mi mundo para prepararme la selectividad y la verdad que fue un error porque me sentí muy solo y me sentí muy mal. Me pilló también que mis padres empezaron a separarse y bueno, pues me fui yo a casa de mi abuela y se contagió. Sentía bastante miedo porque no sabía si iba a salir. O sea, yo pensaba, si me falta ahora mi abuela en esta situación, yo no sabría cómo gestionarlo. Ha sido la primera vez que he tenido la muerte tan cercana igual, entonces sí, he tenido miedo en ese sentido. El confinamiento fue como que paralizó mi vida de seco. Justo ahora con 19 años, que se supone que es cuando tendré que conocer muchísima gente todos los fines de semana, empezar la universidad, el fin del instituto, el verano, las expectativas que yo tenía eran altísimas y se vieron truncadas completamente. Fue súper desilusionante para mí. Me genera impotencia, sobre todo. Al final la rabia se va calmando poco a poco y se va aceptando, pero me genera sobre todo impotencia de no poder controlar yo la situación. Y la sensación que tengo es que me han robado un año de mi vida. Una de las situaciones que pueden verbalizar en cuanto a temores es el miedo a la muerte social, el quedarme aislado. O bien en las cuadrillas, antes estaban juntos, digamos, buscando cada cual su espacio y ahora sienten
que se quedan fuera poco a poco. Entonces es ese miedo a la muerte social. Si no estás en las redes o si no estás presencialmente, ¿cómo te relacionas, ¿no? Querido miedo, te conozco también. Los jóvenes con estos problemas pueden acudir a Zeukesan, un servicio de atención psicológica para niños y adolescentes que en los 10 años que lleva operativo nunca había recibido tantas llamadas. El 57% proceden de adultos, casi siempre padres y madres de adolescentes. La psicóloga Ana Pérez nos cuenta qué consultas suelen recibir. Yo te otorgo, entras para quedarte y mi dueño eres tú. Muchas veces los menores no se atreven, sienten algo muy raro, muy diferente, algo desconocido y no se atreven a hablarlo con otros adultos. Y buscan aquí alguien con quien compartirlo, a veces informarles, a veces orientarles un poco o ayudarles a que busquen ellos el camino. Respecto al 2019 ha aumentado un 86% el número de llamadas. El grueso de las llamadas es de los 12 a los 18 años. Es diferente la temática de con 12 años, que es más relacionada con el no me entiendo, no sé qué me ocurre o tengo ciertas dificultades con mis compañeros. Y luego ya la de mayores a veces ya sí que 16, 17, 18 son más temas relacionales o afectivos, más relacionados también con la familia. Sigue un poquito lo de no me entienden, pero ya pensando más en el futuro, qué va a ser de mí, ¿no? De aquí en adelante, qué puedo hacer. Los sentimientos que expresaban, la gran mayoría era de incertidumbre y de soledad a veces también. El estar solo, no sé qué es lo que tengo que hacer, no sé qué es lo que está pasando, no entiendo. Y en ese no entender me doy cuenta que me he descolgado de mis estudios y estoy solo y no sé con quién hablarlo. El miedo al qué va a pasar aquí. Y si pasa algo con mis abuelos, sí yo por estar con mis amigos. Esa toma de responsabilidad que igual a esas edades igual no se lo habrían planteado. Que la pandemia con los amigos y en los grupos de amigos y en los grupos de confianza se han creado tensiones que no se hubieran creado si no hubiera una pandemia. Y yo me acuerdo, por ejemplo, justo después de estar estudiando para la selectividad, fui a hacer el Camino de Santiago con unas amigas y me acuerdo a la vuelta que me sentía bastante mal porque iba pensando en el camino de vuelta en el bus que podía ser un peligro para mis amigas. Y cuando llegué no me sentí muy bien acogido. Sí que hubo gente que no se atrevía a tener ningún contacto conmigo y yo lo puedo entender. Pero sí que es verdad que he tenido miedo que si vuelvo a tomar una decisión que igual no gusta o que es un poco más peligrosa, vuelva a sentirme rechazado otra vez y así continuamente. Las imágenes de algunos botellones y fiestas clandestinas situaron a la juventud en el punto de mira. Se les ha exigido que sean modélicos, pero Iker lo ve injusto. Los jóvenes hemos sido el punto de mira durante toda la pandemia. Me preocupa bastante saber qué es lo que nos exigen, que estamos todo el rato perfectos, sabiendo también qué es lo que nos ofrecen, que es un futuro de precariedad. Pero yo creo que lo que están diciendo de nosotros se adapta para nada a la realidad, por lo menos en mi entorno. Y yo creo que hemos sabido dar el salto de lo individual a lo colectivo. Nos preocupa bastante más salir de esto y que salgamos todos bien a salir un fin de semana de fiesta. Creo que este año se les ha acusado muchas veces injustamente de irresponsables. Estamos generalizando siempre. Hay gente irresponsable, adultos y jóvenes. Los hay, claro que sí. Pero no son la gran mayoría. Si no es tú, habría sido el caos total. Con la juventud es que ha habido momentos en los cuales sí les hemos demonizado un poquito. En todas las organizaciones el 1% de los efectivos o de la población, de las personas, te genera el 99% de los problemas. Todos cometemos ciertos errores y cierta laxitud. Y yo creo que sí hemos sido un poco injustos. Este mensaje de puedes contagiar a familiares, Exacto. Puedes matar a tu abuela. Exacto. Esto puede provocar un trauma también irreparable. Claro, esto es un sentimiento de culpa que las personas jóvenes, las nietas, los nietos, los hijos más jóvenes, pues pueden vivir y además como casi camino sin salida si esto sucede. Jóvenes arriesgados, inconscientes, que beben sin freno, que no les importan los demás, ¿no? Esta juventud, ¿no?, tan descarriada. Bueno, yo creo que eso es una cosa increíble, ¿no? Increíble. Entonces, tanto unos estereotipos como otros
tenemos que desmontarlos. Y a la gente joven yo creo que se le está haciendo un daño irreparable. Se está creando una brecha entre los jóvenes y los mayores. Los jóvenes son los responsables, los culpables, los que no lo hacen bien. Los mayores son el colectivo de riesgo que hay que proteger. Los estereotipos yo creo que es una lacra en la sociedad terrible en cualquier edad o con cualquier grupo de población. En el caso de la vejez está cargada de estereotipos que ponen su valor social muy abajo. Un discurso paternalista 100%, ¿no? Que ha utilizado, entre otras cosas, por ejemplo, hablar de nuestros mayores, no son nuestros, yo no soy nuestra de nadie. Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural. Los grandes miedos no se dan necesariamente en los más mayores, pero sí es frecuente que se vean en una situación de soledad no deseada. Dentro de una década, más de la mitad de la población vasca superará los 55 años y cada vez son más los que viven solos. La psicóloga y experta en gerontología social, Maite Sancho, conoce bien esta problemática. ¿Qué impacto ha podido tener en un colectivo que, siendo heterogéneo, era objetivo prioritario, digamos, del virus, ¿no? Tal y como se ha planteado? Entre las personas más mayores no se ha podido admitir que confundiésemos la distancia social, que era el lema, ¿no? Distancia social, con la realidad de lo que necesitábamos, que era la distancia física. Por lo tanto, hay muchas personas que se han quedado muy aisladas innecesariamente. Claro, esta situación de distancia social, de evitar los contactos, las relaciones, de alguna forma impacta en mayor medida en aquellas personas que viven en una situación de soledad no deseada y además que se ve exacerbada por este mandato que deja la pandemia. Curiosamente, yo creo que quizás ha habido hasta también diferentes perfiles, ¿no? Los perfiles de personas que viven solas, que su salud es buena y que tienen una red social, pues a lo mejor ahí ya tenemos que rectificar con lo de la soledad no deseada, ¿no? Porque están muy habituadas, están muy entrenadas en vivir solas. Y por lo tanto, esa situación, pues bueno, lo que les ha limitado mucho es la red social, que es la base para poder vivir mejor la soledad, y luego están las otras, ¿no? Que son ya mucho más mayores y que sí estaban mucho más, digamos que habituadas a mantener esa relación familiar, ¿no? El miedo a la soledad ha disparado las peticiones de acompañamiento. El aislamiento y las restricciones que impiden el contacto social están haciendo mella en las personas mayores. De las 263.000 personas que viven solas en Euskadi, un 43% son mayores de 65 años. 3 de cada 4 son mujeres y casi la mitad son viudas. Esa soledad, agravada por la pandemia, no es deseada para 1 de cada 4. Este sentimiento, además, es más acusado a partir de los 80 años. Sentirse solo también tiene consecuencias para la salud física y mental. La mitad de las personas que no viven acompañadas tienen una salud regular o mala. Tanto es así que la falta de compañía puede aumentar en un 14% el riesgo de fallecimiento. El servicio de teleasistencia es, en muchos casos, la única interlocución que tienen las personas mayores en todo el día. ¿Cuál es el perfil de la persona que recibe esa asistencia? En Euskadi es una persona mayor de 80 años, mujer y que vive sola. ¿Qué tipo de llamadas soléis recibir? Suele ser cuestiones ligadas a atención de emergencias sanitarias y también charlas ligadas a soledad. Al día de promedio hacemos unas 2.000 llamadas y recibimos unas 1.000. Es una manera de ser proactivo y anticiparnos a esos problemas de soledad que pueden tener esas personas. ¿Sus preocupaciones han cambiado en esta época de crisis sanitaria? La preocupación básicamente es el no poder ver a sus amigos, a sus familiares, a sus nietos, es lo que más les ha dolido. Y en épocas señaladas o en días especiales, no sé si aumenta el número de llamadas o de interacción con ellos. La primera felicitación que reciben de compañeros suele ser la nuestra. Y sí que en épocas especiales solemos llamarles también. ¿Podríamos hablar con algunas de esas personas mayores con las que estáis conectadas? Sí, por supuesto. Tenemos, por ejemplo, a Basilisa, que cumple hoy los años, hace 105.
Hola, ¿Basi? Sí, soy yo. ¿Qué tal está? Yo bien. Feliz cumpleaños, ¿eh? Gracias, gracias. Bueno, ¿y cuántos cumple usted? 105. ¿Qué tal se encuentra usted, Basi? Yo estupendamente. ¿Vive usted sola? Vivo sola, sí. ¿Y qué suele hacer usted durante el día? Pues hago mis labores, mi cama, hago mi habitación, recoger la cocina. ¿Y suele salir de casa? Pues yo voy a misa. Después salgo, pues hago mis recaditos por aquí, la frutería y la pollería, pues me apaño y me lo hago yo. ¿Qué cosas suele hacer para entretenerse? Leo mucho, eso es lo que más me gusta. ¿Usted tiene la medalla, el pulsador? Sí, la tengo siempre puesta. ¿Cómo se siente con ese pulsador? Hombre, es una satisfacción, una tranquilidad, porque si te pasa cualquier cosa no tienes más que apretarla y ya está. Muy bien, Basi. Pues muchísimas gracias. Al contrario, muy agradecida de que se acuerden de mí a alguien. Claro que sí, y que pase muy buen día. Lo mismo. Venga, agur. 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 En Dinamarca hay casi el doble de personas mayores de 65 años viviendo solas, pero su percepción de la soledad es muy diferente de la que tenemos en el sur de Europa. Claro, esta situación quizá culturalmente nos ha pillado desentrenados, ¿no? Porque no impacta de la misma manera en los países nórdicos, donde quizá las relaciones sociales son muy diferentes. Claro. Y aquí nos hemos visto en una situación que para nada tiene nada que ver con nuestra forma de vivir. Exacto, exacto. Yo creo que los países nórdicos son el paradigma de un entrenamiento, pues casi me atrevo a decir de un buen entrenamiento para vivir solo o sola, ¿no? Porque es una situación que conviven con ella desde la infancia, que se vive con muchísima naturalidad, que de hecho pues lo normal es que una persona con 18 o 20 años pues ya se independice y ya a partir de ahí, pero también es característica idiosincrática cultural muy potente, ¿no? En los barómetros europeos de percepción de soledad, cuando preguntas a la población si se siente sola, las poblaciones que más solas se sienten son los países del sur, siempre. Los países del norte son los que tienen índices más bajos de percepción de soledad. Pero en muchos lugares del mundo se sienten igual. Japón ha seguido el camino de Reino Unido, que en 2018 creó el primer Ministerio de la Soledad. Una forma de reconocer que el aislamiento de las personas se está convirtiendo ya en un grave problema de salud pública. ¿Se puede establecer un perfil de mayores en situación de soledad no deseada? Bueno, yo creo que tenemos perfiles bastante claros de personas mayores que viven solas, lo cual no quiere decir que se sientan solas, ¿no? En Euskadi, si no recuerdo mal, me parece que son como 110, 115.000 personas que viven solas, mayores de 65 años. ¿Y qué nos preocupa de ahí? Porque el vivir solo o sola, en principio, cuando tienes bastantes años, es un indicador de competencia hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Cómo se demuestra lo contrario? Cuando eres una mujer que tiene más de 80 años, yo te diría que ahora ya más de 85 años, que tienes una pensión de viudedad, que tienes un piso que tienes que subir 2 o 3 plantas sin ascensor y que no tienes red social o familiar. Sabes que tú nunca estarás sola, soledad. Antonia tiene 82 años y vive sola. Su marido falleció hace 2 años. Además, con la pandemia recibe pocas visitas y le han cerrado el local donde antes socializaba. Nos cuenta cómo está viviendo esta situación. Soledad. ¿Qué ha sido para ti lo más duro en todo este tiempo? Pues para mí lo más duro, no poder besar a los hijos, no poder estar todos juntos en una Nochebuena, puesto que he tenido la desgracia de perder a mi marido hace poquito, 2 años, pues lo más normal es que pudiéramos estar los hijos y yo juntas. Claro, a ti se te ha juntado todo. Exacto. Se te ha juntado todo, la situación del confinamiento, las restricciones de la pandemia. Mi marido, la pérdida de tu marido. 60 años con él, y aunque estaba en una silla de ruedas, pero yo venía, le hablaba, le explicaba, le contaba, reíamos, llorábamos, y era más agradable la situación. Pero una vez que se va él y te metes en tu casa sola,
porque los hijos muchas veces no quieren venir por miedo a que yo me coja un contagio, pues para mí está siendo muy dura, muy dura. Ellos tienen sus vidas, sus trabajos, sus hijos, y tienen que hacer su historia, como las hice yo cuando me casé. Claro, tú te sientes ahora muy sola. Muy sola. ¿Cómo se lleva la soledad? ¿Cómo lidias tú con la soledad? Muy dura, muy dura, muy dura. La persona que está sola lo sabe, lo que digo. Muy dura. Yo venía a casa, abría la puerta. José, ya estoy aquí. Vale, vale. Y yo sabía la situación que yo tenía, pero sabía que estaba aquí. Pero ahora salgo, entro y no hay nadie. Sentirse sola en esta situación y además tener miedo a relacionarse con la gente es un suma y sigue. ¿Eh? Eso tiene que ser complicado, es difícil. Muy complicado. Luego tengo la medallita, esta que tenemos y también me acompaña, porque sé que al fin y al cabo, tocando esa medallita, pues pueden estar en contacto mis hijos enseguida conmigo. Luego me llaman también de vez en cuando. Antonia, ¿qué tal estás? Bien, bien, tranquila, es que estoy bien. De verdad, estoy muy bien. Yo lo necesito. A mí la soledad no me gusta. Nunca me gustó, nunca. ¿Dirías que la pandemia te ha traído miedos que no tenías? Me ha traído miedo, miedo. ¿A qué tienes miedo? Pues tengo miedo a tener que depender de otra persona y no poderte tú duchar, acostarte, bañarte. ¿Y sientes que te están robando el tiempo? Sí, sí. Yo antes veía la muerte más lejana, ahora la veo más cerca. Esta situación ha intensificado el miedo a la muerte porque la hemos visto muy, muy cerca. ¿Se da igual en todas las generaciones o es también una cuestión de edad? Yo creo que no se da igual en todas las generaciones. La observación te viene a plantear que en la vejez, muy vejez, la muerte es mucho más amiga, o sea, está mucho más cerca. En otras generaciones y en personas muy jóvenes no está presente en su vida la muerte. Simplemente no está, ¿no? Quizás ahora ha surgido, ¿no? Y ha sido una muestra además de la fragilidad humana absoluta. Hay un impacto que está teniendo muchísima fuerza, que es no poder ver la muerte de cerca, morir sin tener a tu gente cerca, ¿no? Y luego esa sensación o esa percepción tremenda de haber perdido a una persona a la que no has visto, a la que a lo mejor la última vez que la has visto estaba estupendamente y que se ha ido y ese espacio, ese lapsus, está vacío completamente. ¿Cuáles dirías que son tus miedos ahora? Mis miedos ahora son exponenciales, porque yo no soy la persona que era hasta noviembre. Cualquier miedo que puedas tener o pasarte por la cabeza en un momento de oscuridad, lo he tenido. ¿Miedo a la muerte? Sí. ¿Miedo a empeorar? Sí. ¿Antes del COVID tenías miedo a la muerte? No. No. Creo que, como muchos, el concepto de muerte es más tener miedo al sufrimiento o a generar sufrimiento a otros que, en realidad, el miedo a la muerte. Tenemos una relación complicada con la muerte, la conversación que siempre aplazamos hasta que es inevitable. Pero la nueva realidad ha impuesto también nuevas reglas. En 2020 se han registrado en todo el Estado español más de 465.000 fallecimientos, 68.000 más de lo esperado, en gran parte por la pandemia. En este contexto, en Euskadi ha subido hasta el 500.000 el número de personas que ha pedido ayuda para el duelo. El perfil medio es el de una mujer de 52 años. El 54% ha perdido a su padre o a su madre y en más de la mitad de los casos el fallecimiento ha sido por COVID. Casi 9 de cada 10 muestra remordimiento por no haber acompañado al final de la vida y 4 de cada 10 no ha podido hacer ritual de despedida.
Esa pérdida, además, provoca cambios en nuestros hábitos. Al 69% le ha afectado al sueño y al 39% a la alimentación. Pedir ayuda para superar una pérdida no resulta fácil. Los llamados death cafés o tertulias sobre la muerte quieren poner fin al tabú. ¿Cómo habéis llegado vosotros al Death Café o por qué participáis en esta tertulia sobre la muerte? Desde muy joven el tema de la muerte para mí ha sido un problema. Coincidió con 14 años una serie de cosas y me produjo mucho miedo. Mi madre murió con ELA y yo entonces no lo entendí. Yo estaba tan rabioso porque no había podido hacer nada. Y debo decirlo que aquí, hablando con gente, empecé a entender que igual esto tenía un para qué. Y que a mí no solo me alivió la irritación, sino que asombrosamente el sufrimiento y el dolor formaron parte de la vida y le daba sentido a todo eso, ¿no? Y me emociono todavía. Mi marido va a hacer 8 años, vivíamos plenamente, pero la enfermedad, que es tan traicionera, entró. Una demencia senil, un Alzheimer. Entonces dejó en mí un vacío que ha sido la pena más grande. Vi una salida, siempre había alguien que aportaba algo nuevo y te enriquecías. Y al mismo tiempo aportas tú también. Hablar de la muerte te da ganas de vivir más, ¿no? Yo no vengo al Death Café para superar un duelo, y que yo creo que lo tengo superado. Muere mi mujer, bueno, en el proceso de la enfermedad, que fue un cáncer. Ella organizó su despedida. Se despidió de todo el mundo. El día de su muerte estuvimos todos alrededor de ella. Habló con su hijo, que es un momento muy difícil para una persona. Si tienes la posibilidad por tiempo, yo creo que es lo que necesitamos todos. Noemí, ¿por qué es tan difícil hablar de la muerte? Es el gran tabú. Hay mucho miedo a la vulnerabilidad, a sentir, a acompañar a otro en el sufrimiento, el miedo a morir, que tenemos todos. El dolor espanta. A mucha gente le resulta absolutamente incómodo. ¿En qué ayuda el hecho de expresarse libremente, de hablar libremente de la muerte frente a desconocidos? Es más fácil de poder abrirse de una forma auténtica. También el contexto lo favorece. Nadie se pone encima de otro. Durante la pandemia, en torno a la muerte, ¿las preocupaciones y los miedos han cambiado? Los duelos son súper, y no puedo decirle de otra forma, traumáticas. Se sienten muy, muy, muy solas, no tienen con quién hablar y sienten que en una semana tienen que estar bien. Si en un duelo normal, en una semana, ¿cómo vas a estar bien? Con este añadida de no poder despedir, no poder acompañar. Para cada persona que fallece, se dicen que hay entre 5 o 6 personas profundamente afectadas por la pérdida de un ser humano. Entonces, este año, imagínate cuántas personas están andando entre nosotros todos los días que están sufriendo ese dolor por esta pérdida de este ser cercano. Voy a pensar en ti. Despedidas por videollamadas, sonrisas con mascarilla, duelos en soledad. Estos meses hemos aplazado los homenajes colectivos, pero honramos a los que se fueron con fórmulas también emotivas. Cambia el ritual, pero no el recuerdo. No sé por qué ni dónde. Este lugar es, yo diría que de los más emotivos para mí, porque mi madre era, entre otras muchas cosas, un amante de la música y entre estas paredes ha pasado muchas horas disfrutando de la música y de sus amistades. Me emociona el pensar que para ella este lugar era sinónimo de alegría y de buenos ratos y de amistad. Gabriela tiene grabados los últimos días de su madre. Ella y su padre ingresaron juntos en el hospital el 16 de marzo. Su familia no pudo acompañarles ni visitarles en todo ese tiempo. Su padre salió adelante con muchas secuelas, pero su madre falleció el 4 de abril. Un año después sigue en proceso de duelo. Cúrame tiempo, pasa para mí. No hubo forma de tener una despedida en condiciones como la que uno espera. Fue una llamada de teléfono y circunstancias del destino hicieron que mi madre me llamara por videoconferencia. Ella estaba muy débil, apenas tenía un hilito de voz, pero ahí tuve mi momento. Y ahí sí que le pude decir
lo que ella significaba para nosotros. Le dije que era la persona más importante de nuestras vidas, que mi hermana y yo somos lo que somos gracias a ella y que todo se lo debemos a ella. Cuando me llama la doctora para informarme del fallecimiento de mi madre, en esos momentos yo lo único que le decía es: pero no ha sufrido, pero no ha sufrido, pero no ha sufrido, porque es la obsesión que a todos nos quedó en casa, el hecho de que ella hubiera muerto en soledad y encima sufriendo. Una vez que recibes el batacazo de la noticia, de saber que tu madre ha fallecido, lo que quieres es que descanse en paz. El entierro se desarrolla en circunstancias extrañas. Nos permiten un máximo de 4 personas y somos esas 4 personas las que vamos a despedirle. En unas circunstancias, yo diría que muy crueles y muy duras. Gabriela también ha tenido que cuidar de su padre, que ha estado ingresado en estado grave hasta noviembre. Ahora, desde casa, lucha día a día con muchas dificultades. Mi padre ahora es un folio en blanco porque como ser humano comienza de cero. Es dado de alta en circunstancias pues duras. Empieza de cero porque no puede caminar, empieza de cero porque no puede comer. Él come a través de un tubo en el estómago. Sigue con su traqueotomía, él consigue respirar, pero evidentemente pues con una fatiga y unas dificultades al comienzo severas, y enfrentando en paralelo el impacto tan brutal que tiene la muerte de mi madre. A mi madre la congelo, su duelo lo congelo, literalmente. Soy incapaz de convivir con los 2 sufrimientos en paralelo. Sin duda alguna esto es lo más cruel, porque actúas contra natura. Un hijo no está preparado en circunstancias normales para tratar así a una madre o a un padre. Es habitual que cuando no hemos podido atender el proceso de duelo, lo que no se atiende se tenga que atender en algún momento. Y va a llegar el momento de poder dar luz a ese sentimiento, a esa emoción que tiene que aflorar. Cuando la emoción se tapona y duele, encontramos Betíraco, un servicio de ayuda psicológica que surgió en junio de 2020 para atender duelos en esta complicada situación. Desde entonces han prestado ayuda a más de 600 personas, de las cuales 130 ya han sido dadas de alta. Según su experiencia, se recuperan mejor quienes piden ayuda temprano y tienen red familiar. De las personas que se ponen en contacto con Betíraco, casi el 90% son mujeres. Hay una media de edad de en torno a 52 años y es un dato significativo porque el rol de la mujer siempre ha estado ligado al rol de cuidado. Tenemos que tener en cuenta que esta situación es una situación insólita, inédita. Cada proceso de duelo es único, es diferente, pero sí que hay algunos elementos que pueden dificultar el proceso y muchos de ellos tienen que ver con las muertes que se están dando durante la pandemia COVID. Unos de ellos son el elemento de sorpresa, el que sea algo que no te lo esperabas, el que lo hayas vivido en soledad, el que no hayas podido acompañar o el que la persona no se haya podido sentir acompañada. También la sensación de que la persona ha sufrido es un elemento traumático y que puede dificultar el proceso de duelo. O, por ejemplo, el no haber podido tener rituales de despedida. Antes de la pandemia, más o menos el 30% de los duelos que tenían elementos de trauma, elementos de especial dolor, tenían un pronóstico peor y una mayor probabilidad de tener un duelo complicado. Hemos observado que más o menos el 70% de las personas que se acercan a Betíraco y que han tenido esos elementos traumáticos
pueden tener riesgo de sufrir un duelo complicado. Ahora que se ha cumplido un año, realmente es cuando creo que más estoy siendo capaz de procesar su pérdida. Estoy mejor porque mi padre está avanzando y estoy peor en la gestión de la pérdida de mi madre. El proceso de duelo en este caso quizás es distinto a los que otras personas hayan podido tener por la forma en la que se fue, por la crueldad de la situación. Pero toca seguir adelante. No hay alternativa. Estas fueron sus bodas de oro, que las hicimos hace 7 años. En septiembre hizo 7 años. Estábamos todos con ellos al final porque era como que merecía la pena hacer algo bueno, no juntarnos solo para funerales, que decía mi aita. Y esto fue, creo que, la última Nochebuena en casa. Todo esto que me queda en papel es lo único que ahora mismo tengo de recuerdo de ellos. Son todos los recuerdos bonitos que tengo con ellos. David Bañuelos perdió a su padre y a su madre en tan solo una semana. La imposibilidad de estar con ellos complicó el duelo, algo que está siendo habitual. De las personas atendidas en Betirako, el 86% sienten no haber podido acompañar al final de la vida. Nosotros al hospital no podíamos ir. Presuntamente estábamos todos confinados porque él era positivo y él estaba solo. O sea, él se fue el 25 de casa y ya no supimos más de él, no pudimos saber más de él. Yo cuando decía a todo el mundo, digo, es que soy culpable, es que les he abandonado, es que le he abandonado. Sabías que no lo habías abandonado porque realmente tú no podías ir al hospital. Ahora que se ha ido, se tiene que ir solo. Yo me subí a mi mamá a mi casa, o sea, alguien tenía que cuidarla, a ella. Igual suena mal, pero los días siguientes fueron muy buenos. Te veías en la obligación de hacerla sentir bien y a la vez, al hacerla sentir bien, tu cabeza no estaba pensando en que Aita se había ido. Yo me despertaba súper prontito, pero para que ella estuviera un poco más tranquila en la cama, yo no la despertaba hasta la hora de desayunar. Y no oía ruido en la habitación, no oía ruido. Entré y me la encontré muerta. Era como una pesadilla, la que quieres despertar, pero no se puede despertar. Fue un golpe encontrártela, pero a la vez fue una alegría, porque ella murió en casa y al morir en casa por lo menos yo me pude despedir de ella, que fue lo que no pasó con mi aita. No sé que no se debe hacer, tocar a un muerto por COVID, todo lo que sea, pero yo me abracé a ella y sí que estuve despidiéndome de ella, como cuida a Aita, cuida a Marta, cuida todo. Cosa que con Aita no pude, era la doble despedida con ella. Nosotros somos 4 hermanos y al haber tenido contacto con mi aita, que sí que era positivo, o fue positivo, estábamos cada uno solo con nuestra pena en nuestra casa. Yo, por mucho apoyo que tenía con mis amigos, necesitaba una ayuda externa. Como que te hacía falta que alguien de fuera te abriese los ojos y te diría, no, es que esto era así y no podía ser de otra manera. Me ayuda en ver que ni eres único ni tienes culpa. Me he sentido culpable durante mucho tiempo, frustrada, desesperada, con la sensación de no haber estado a la altura de las circunstancias como hija, pero luego te das cuenta que no se pudo hacer más, que realmente no hubo una mejor manera de poder gestionar esto. A medida que avanzamos y vamos poniendo palabras a lo que ha sucedido, el sentimiento de culpa aparece. Aparece sobre todo cuando las personas no han podido hacer algo que les hubiese gustado hacer. Y siempre decimos, ¿no? Que ellas mismas lo entienden de una manera razonable, ¿no? Con la razón entienden que no han podido estar, pero la emoción no se lo permite. Sienten que han abandonado a la persona que tanto quieren. Se sienten mal, se sienten con mucho dolor y también provoca en ellos un profundo malestar. La pandemia ha dado un vuelco a nuestras vidas. De repente perdimos el control y el calendario, pero un mundo sin certezas invita a vivir el presente y nos pone frente a un espejo donde nuestras fobias cobran protagonismo. Y estamos aprendiendo a vencerlas porque contamos con las herramientas para poder vivir sin miedo. ¿Se puede vivir con miedo? Sí. No debemos vivir con miedo. El miedo no es algo malo. El problema es cuando el miedo nos invalida. Con lo cual, ¿vivir con miedo invalidante? No. ¿Que el miedo siga formando parte de nosotros en determinadas situaciones? Claro, es lo que nos permite sobrevivir.
Además, yo creo que tenemos que ser relativamente optimistas, si no, esta sensación de incertidumbre y de miedo al futuro nos paraliza. Lo que está claro es que de los miedos y de trabajar esos miedos y afrontarlos se aprende mucho. Yo creo que la juventud habrán vivido momentos mejor, más duros o menos duros, y de todos ellos han aprendido y les va a servir. Vivir una situación difícil no es obligatorio que cree un trauma para toda la vida. Yo creo que esto no se puede olvidar tan fácilmente, y yo creo que esto me va a marcar para siempre. La incertidumbre, el futuro, el no saber cómo va a ser mi futuro ni el de nadie, pues me influye mucho. Yo creo que la juventud probablemente sean los que tengan las herramientas mejores para afrontar situaciones como esta. Dentro de 3, 4, 5 años será el colectivo que mejor lo haya encajado, el que más ha aprendido y el que afronte mejor las siguientes. Nunca se vuelve atrás, nunca seremos igual. Seremos otra sociedad y espero que seamos una sociedad mejor, porque deberemos aprender de estos episodios. Pero tenemos que empezar a mirar al futuro y empezar a pensar que con lo que hemos aprendido, la siguiente vez lo haremos mejor. Creo que hay bastante gente como estoy yo y no se atreve a decirlo, y sí que ahí le pediría yo a los familiares y a los conocidos que están al lado que echen una mano. Yo me siento mucho más fuerte ahora que he vencido esto. Tengo mucha ilusión por el futuro. A mí me parece que tenemos que hacer un esfuerzo por recuperar la relación social, el contacto social, la generación de redes, por construir sociedad, relaciones de cercanía. Esto de los abrazos perdidos, ¿no? Hemos perdido demasiados abrazos en este tiempo. Somos culturas que valoramos eso, ¿no? No tememos la distancia corta. ¿Cómo ves el futuro? No me vale de nada mirar al futuro porque, una vez más, no voy a alimentar a la incertidumbre. No analizo cada minuto de mi vida, ni estoy todo el día mirándome las piernas al pobrecito de mí, que no me vale de nada. Así que el futuro no lo veo ni negro ni con luz. Esto es una carrera de fondo y aquí hay que aguantar. Tú ves el presente. Sí, yo veo mi presente. Y en el presente luchas y adelante. Cada día, cada día. Olvidarlos nunca. Y no quiero olvidarles tampoco, ¿eh? Tengo corazón, sigue latiendo, pero es como más fuerte. Me siento con más fuerza para poder hacer cosas por mí mismo. Estoy aprendiendo a vivir con ese dolor. Es que no hay más remedio. No hay un plan B en estos casos. Aunque parezca increíble, de estas situaciones tan extremas siempre se sacan cosas buenas, siempre. Con el dolor se puede convivir y a la vez ser tremendamente feliz.